En general, los asesinos en serie tratan de ocultarse a plena vista, camuflándose entre la sociedad para evitar ser detectados. Su meta principal es prolongar su actividad criminal sin ser atrapados, lo cual requiere moverse con cautela, perfeccionar su modo de operar y crear métodos efectivos para encubrir cada crimen. Para ellos, matar se vuelve un acto personal e íntimo, algo que no necesariamente buscan compartir con nadie. No obstante, hay quienes se sienten atraídos por la atención pública y desarrollan un deseo casi obsesivo por el reconocimiento mediático. Algunos asesinos, con fuertes tendencias narcisistas o comportamientos exhibicionistas, encuentran satisfacción en el impacto social de sus crímenes, al punto de convertir la notoriedad en su verdadera motivación. Casos como el del infame asesino del Zodíaco o el llamado Hijo de Sam ilustran esta clase de perfil. Por otra parte, existe un tipo de asesino serial muy distinto, aquel que vive un conflicto interno con su impulso criminal. A diferencia de los asesinos calculadores que actúan con sangre fría, estos perpetradores suelen estar impulsados por crisis mentales o brotes psicóticos. Este tipo de asesinos tienden a presentar conductas desorganizadas, violentas y sumamente impulsivas, lo que los hace más vulnerables a cometer errores. Su estado emocional inestable disminuye su capacidad para ocultar sus huellas o planificar con eficacia, lo que muchas veces lleva a que dejen rastros sin querer. A veces incluso actúan frente a testigos, dejan mensajes desconcertantes en el lugar del crimen o se comunican con la policía, como si, en algún nivel, desearan ser atrapados. Tal es el caso de Paul Stephan, apodado el asesino de la voz llorosa. Este criminal realizaba llamadas al 911 después de atacar a sus víctimas, confesando entre sollozos lo que había hecho y pidiendo que lo detuvieran. Su actitud desconcertante ha sido motivo de múltiples interpretaciones. Aunque el término asesino serial fue introducido en los años 70 por el exagente del FBI Robert Ressler, no fue hasta 1981 que los medios estadounidenses comenzaron a usarlo ampliamente. De hecho, según el criminólogo Peter Bronsky, Wayne Williams fue el primer acusado en ser catalogado mediáticamente como serial killer. Desde ese punto, el miedo colectivo hacia este tipo de criminales creció rápidamente. Las autoridades comenzaron a monitorear cada asesinato sospechoso que pudiera encajar con el perfil emergente de estos depredadores, incluso aquellos casos que todavía estaban sin resolver. En este contexto de creciente alarma, ocurrió un hecho perturbador en St. Paul, Minnesota. La madrugada del 1 de enero de 1981, el 911 recibió una llamada angustiosa de una persona alterada, que no reveló su identidad, ni dio muchos detalles sobre lo ocurrido. La llamada, corta y confusa, terminó abruptamente. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself to get locked up. I'll try not to kill anybody else. A pesar de eso, patrullas y una ambulancia acudieron al lugar indicado para comprobar la veracidad del aviso. Cerca de las vías del tren, encontraron a una joven con signos de vida, pero en estado crítico. Estaba gravemente herida, semidesnuda y rodeada de sangre. Había sido brutalmente golpeada en el cráneo y apuñalada en el cuello. Más tarde fue identificada como Karen Potak, una estudiante universitaria de 20 años que había salido de una fiesta esa misma noche. Según se pudo reconstruir, Karen había estado bebiendo y terminó caminando sin rumbo por la zona, hasta que fue atacada con violencia extrema. La policía quedó profundamente impactada por la brutalidad del crimen. El sargento Joe Corcoran, quien estuvo en la escena,
declaró que era uno de los escenarios más horribles que había visto. Milagrosamente, Karen sobrevivió al ataque y recobró la conciencia después de varios días. Sin embargo, los daños neurológicos fueron tan severos que no pudo aportar ningún dato útil para la investigación. Lo más inquietante del caso fue la llamada anónima. Nadie sabía si la persona que llamó era el atacante, un testigo o alguien relacionado con la víctima. Aún así, parecía emocionalmente afectada por lo sucedido. 5 meses después, el 3 de junio de 1981, se recibió otra llamada al 91. Al igual que la anterior, víctima o el lugar. Solo media hora después, un grupo de adolescentes halló un cadáver en West River Park. La víctima, Kimberly Compton, de 18 años, yacía boca abajo entre unos arbustos, vestida con una chaqueta roja. Su cuerpo presentaba 61 puñaladas en el abdomen y el pecho, además de un cordón atado con fuerza alrededor del cuello. Los investigadores determinaron que Kimberly había llegado ese mismo día desde Wisconsin en un autobús. Su asesinato fue tan violento y excesivo que causó una gran conmoción. La conexión entre los casos comenzó a cobrar fuerza, especialmente por las similitudes en las llamadas al 911 y el estado emocional del asesino. El asesinato de Kimberly Compton marcó un punto de inflexión para los investigadores de Saint Paul. Las similitudes con el ataque a Karen Potok eran inquietantes. Una joven vulnerable, un ataque brutal y una llamada anónima envuelta en llanto. Las autoridades comenzaron a sospechar que no se trataba de hechos aislados, sino de los primeros pasos de un asesino serial que actuaba en la región. La idea de que un depredador emocionalmente inestable se ocultaba entre los habitantes generó una oleada de temor en la comunidad. Pocos días después del homicidio, la policía recibió una nueva llamada. Esta vez, la voz llorosa del otro lado del teléfono se identificó como el asesino. En su testimonio, expresaba arrepentimiento por lo que había hecho. La insistencia en llamar después de cada ataque revelaba no solo una necesidad de confesar, sino también un grito desesperado por ayuda, o tal vez una forma distorsionada de redimirse sin dejar de matar. Mientras tanto, la ciudad permanecía en vilo. Las jóvenes evitaban salir solas por la noche, y los noticieros dedicaban segmentos diarios al misterioso criminal, apodado por la prensa como la voz llorosa. Las autoridades distribuían retratos hablados, basados en testigos que habían visto a figuras sospechosas en los alrededores, pero nada concreto surgía. La policía incluso consideró la posibilidad de que el asesino estuviera observando sus movimientos, usando los medios para medir la reacción de la comunidad y adaptar sus propios pasos. La investigación no tardó en expandirse hacia otras jurisdicciones, y se comenzaron a revisar archivos de crímenes similares ocurridos en ciudades cercanas. En el proceso, apareció una denuncia por intento de estrangulamiento que había ocurrido meses antes. La víctima, que logró escapar, describió a su agresor como un hombre blanco, de contextura delgada, rostro tenso, y con una voz temblorosa que coincidía con las grabaciones que tenía la policía. Aquello fue suficiente para enfocar la búsqueda hacia un perfil mucho más específico. Finalmente, el asesino volvió a atacar. El 21 de julio de 1981, una mujer llamada Kathleen Greening fue hallada muerta en la bañera de su casa. A diferencia de los casos anteriores, no había sido apuñalada ni golpeada brutalmente. Su cuerpo no mostraba signos evidentes de violencia, lo que desconcertó a los investigadores. Sin embargo, la policía notó que la escena del crimen tenía detalles sospechosos. La puerta trasera no había sido forzada, y algunos objetos personales habían sido cuidadosamente colocados en su lugar, como si alguien hubiera querido dejar todo en aparente orden. La muerte de Kathleen Greening generó un nuevo desafío para los investigadores. Aunque el cuerpo no mostraba las señales salvajes de los ataques anteriores, la atmósfera de la escena y la meticulosa disposición de los objetos les hizo pensar que no era un crimen doméstico común.
La autopsia confirmó que había sido asesinada por asfixia, y aunque no hubo llamada al 911 en este caso, el método indirecto, silencioso y contenido, encajaba con la naturaleza confusa y cambiante del asesino. Parecía haber evolucionado, o, quizás, estaba probando nuevas formas de matar. Solo unas semanas después, el 6 de agosto de 1982, la ciudad volvió a estremecerse. Barbara Simmons, una mujer de 40 años, fue encontrada muerta cerca del río Mississippi. Había sido apuñalada repetidamente, al igual que Kimberly Compton, pero el ataque fue incluso más violento. Su cuerpo fue descubierto por transeúntes temprano en la mañana, y la escena del crimen estaba salpicada de sangre. La policía notó que sus pertenencias estaban parcialmente desordenadas, lo que sugería que se había resistido ferozmente. La brutalidad del ataque apuntaba claramente al mismo autor. Días después del asesinato de Bárbara, el patrón se repitió. Una llamada llorosa, al 911. Esta vez, la voz del hombre parecía más desesperada que nunca, incluso incoherente por momentos. Dijo que no quería seguir matando, que se sentía enfermo, y colgó en medio del llanto. Los detectives analizaban estas llamadas una y otra vez, convencidos de que no solo eran confesiones, sino una ventana directa al caos emocional del asesino. Las pistas se acumulaban, pero el rompecabezas seguía sin encajar del todo. El rostro del asesino aún se mantenía en las sombras. Los investigadores, presionados por la opinión pública, comenzaron a conectar más casos entre sí. Una joven de nombre Denise Williams, que había desaparecido unos días antes, fue encontrada muerta en circunstancias similares a las anteriores. El patrón se estaba haciendo más claro. Mujeres jóvenes, o de mediana edad, atacadas con violencia, a veces abusadas, y siempre seguidas por llamadas angustiadas al 911. Esta combinación de frialdad homicida, con una necesidad enfermiza de confesión, convirtió el caso en uno de los más desconcertantes de la historia criminal de Minnesota. A medida que la lista de víctimas crecía, también lo hacía el cerco policial. Sin embargo, lo que más inquietaba a los detectives era la imprevisibilidad del asesino. A veces atacaba con furia descontrolada. Otras veces lo hacía en silencio, casi meticulosamente. No parecía regirse por un patrón fijo, lo que dificultaba la anticipación de su siguiente movimiento. La policía mantenía vigilancia reforzada en las zonas donde las víctimas habían sido vistas por última vez, y los teléfonos de emergencia eran monitoreados con equipos especiales, esperando una nueva llamada que les diera una pista concreta. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un testigo declaró haber visto a Barbara Simmons en compañía de un hombre en un bar la noche en que desapareció. Según su descripción, se trataba de un sujeto con aspecto nervioso, delgado, de unos 30 años, que había conversado largo rato con ella antes de salir juntos del local. Al mostrarle fotos de sospechosos, el testigo creyó reconocer al individuo. Este testimonio se convirtió en el punto de partida para una persecución más centrada. El asesino de la voz llorosa comenzaba, sin saberlo, a dejar de ser invisible. Tras el testimonio del testigo que vio a Barbara Simmons con un hombre la noche de su muerte, la policía comenzó a revisar los registros del bar y entrevistar al personal. Una camarera recordó haberlos visto juntos y, lo más importante, anotó en un papel la descripción del hombre junto con un nombre que él mismo había dado al pagar la cuenta: Paul Michael Stefani. Este pequeño dato, que parecía insignificante en un principio, se convirtió en la clave para desatar la verdad detrás de una serie de crímenes que habían aterrado a Minnesota. Cuando los detectives comenzaron a investigar a Paul Michael Stefani, descubrieron que vivía cerca de varias escenas del crimen y tenía antecedentes por agresiones menores. Además, al analizar sus registros telefónicos, notaron que había realizado múltiples llamadas desde cabinas cercanas a su domicilio durante los horarios en que se reportaron los avisos al 91. Todo comenzaba a alinearse.
pero aún faltaba una prueba directa que lo conectara con los asesinatos. Fue entonces cuando Stephanie cometió un error que sellaría su destino. El 21 de agosto de 1982, atacó a Denise Williams, una mujer que trabajaba como prostituta. La golpeó con una llave de rueda, pero ella logró defenderse valiéndose de una botella rota. Era el asesino de la voz llorosa. Enfrentado con las pruebas, Stephanie terminó por confesar, aunque de forma parcial. Aseguró que no entendía por qué hacía lo que hacía, que se sentía impulsado por una fuerza que no podía controlar. En su juicio, Stephanie fue condenado por el asesinato de Barbara Simmons y el intento de homicidio de Denise Williams. Aunque la policía creía que estaba relacionado con otros asesinatos, no se le pudieron probar todos formalmente. Durante su tiempo en prisión, fue diagnosticado con cáncer, en fase terminal. Poco antes de morir, en 1997, pidió confesar oficialmente los crímenes de Karen Potak, Kimberly Compton y Kathleen Greening. Aseguró que quería limpiar su conciencia antes del final, y detalló cada uno de los ataques con una frialdad espeluznante. Con su confesión final, las autoridades pudieron cerrar formalmente los casos abiertos, brindando algo de consuelo a las familias de las víctimas. El caso de Paul Michael Stephanie se convirtió en un estudio recurrente para criminólogos y psicólogos forenses, no solo por su violencia, sino por la extraña dualidad que lo definía. Un asesino brutal, que, al mismo tiempo, parecía sufrir cada uno de sus crímenes con una angustia profunda y genuina. Su apodo, la voz llorosa, sigue resonando como un eco sombrío en los archivos del crimen estadounidense. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan perturbadora como fascinante. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios qué otro caso real o fenómeno criminal te gustaría que analicemos. Nos vemos en el próximo video.